Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al conversatorio charla Reproducción y Venta de Animales. ¿Cuándo es legal? Con la abogada Alma Sánchez. Hola Alma, ¿cómo estás? Bien, Felipe. Espero Qué que tú bueno. también. Sí, también con ánimo. Ah, qué bueno. Haciendo un balance de los últimos meses, resaltan a simple vista tres casos de denuncia por criadero ilegal, donde la coincidencia es que los tres estuvieron en comunas que comienzan con la letra P. Estamos hablando de Providencia, Pirque y Peñaflor. Tres Sí, casos en los cuales se encontraron más de 70, 80 animales viviendo en pésimas condiciones. La pregunta que surge en ese sentido es, ¿cuándo es legal la venta de un animal? ¿Qué características debe tener ese proceso comercial para que de algún modo se respete la ley? Esa y otra interrogante va a responder Alma a continuación, donde un punto que queremos puntualizar desde un comienzo es que desde epanews.cl y Alma buscamos promover la adopción de los animales, pero más allá de eso tenemos que ver la legalidad presente y la protección de los animales involucrados en este tema de venta y reproducción de animales. Alma, entonces, la pregunta es, ¿cuál es la legalidad que regula la venta y reproducción de animales? ya. Bueno, como tú me vas a ayudar con las láminas para que la gente vaya viendo de repente si tenemos algún problema, pasemos a la lámina siguiente. Y antes de empezar con el tema propiamente tal, es importante que tengamos claridad que en Chile los animales son cosas, ¿ya? Lo que vamos a desarrollar ahora, si puedo subir la lámina anterior, sí. Vamos a ver la legalidad en cuanto a la venta y a la crianza de los animales de compañía. Vamos a ver cuáles son las normas que regulan esta forma de criar y vender. Vamos a ver también casos penales distintos a los que se refería Felipe, pero también les puedo comentar de los otros. Y vamos a ver la participación que tienen los particulares, que tienen las agrupaciones de las ONG y de qué forma pueden colaborar de una manera eficiente. Entonces, partamos con la legalidad de la venta y la crianza de animales de compañía. Esta es la realidad chilena. Uno se mete a internet, se mete a Yapo, se mete a venta de animales y tenemos este tipo de publicaciones. Tenemos el perrito, el Yorkie, ¿no es cierto?, que se vende a 300, 250 mil. Tenemos un bulldog francés, que en este caso parece que fuera inscrito porque vale 950 mil. Estamos hablando en general de perros y de gatos también de raza que se transan muy bien en el mercado. Y hay una fuerte venta informal de este tipo de perros porque no obstante tener un precio sumamente alto, aunque se trate de perros que no están inscritos, la gente tiende a comprar en este mercado informal si no le interesa que estén inscritos, si no le interesa que tengan pedigrí, si no los van a competir, etc. Fundamentalmente, esta es la forma de proceder en nuestra realidad y ver la forma de pagar de forma más barata, digamos, y a través del mercado informal. Pasemos a la siguiente. Como les señalaba, no me refería en extenso a esto porque entiendo que vienen otras charlas o ya se dieron charlas en relación al estatus jurídico de los animales. Solamente señalar que en Chile los animales son cosas, se reputan cosas. Eso está señalado en el artículo 567 del Código Civil, que señala que cuando esta cosa, entre comillas, se puede transportar de un lugar a otro, sea moviéndose por ellas mismas, como sería en este caso, eh, como son los animales, y en este caso se habla de semovientes, son cosas. Para nuestro ordenamiento son cosas muebles. Y dependiendo también si están destinados a un uso, a un cultivo, a un beneficio de un inmueble, podrían reputarse inmuebles. Pero la verdad es que en la práctica siempre son bienes muebles, porque se pueden desplazar por sí mismos. Continuamos. En relación al hecho de que sean bienes muebles, implica que no estamos hablando de una cosa muy distinta a vender un par de zapatos, a vender una cartera, a vender cualquier tipo de cosa, ¿ya? Y en base a ello, también está regulada la crianza de estos animales y la venta. Entonces, partiendo de la base de que el negocio de tener animales que se vendan en Chile no es ilegítimo,
es necesario que se cumplan determinadas formas de tener a estos animales, se cumpla también con normas legales que se exige para cualquier tipo de actividad económica. Y además, como se trata de animales, van a ser fiscalizados de acuerdo al Código Sanitario. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir normas de higiene, normas de que evite transmitir enfermedades zoonóticas, que se llama, que se transmiten de los animales al hombre, en este caso el COVID al revés, que es la persona, ¿no es cierto?, la que contamina al animal. Y en ese sentido hay que considerar diversas características que tiene que tener un criador para su reproducción. Primero, como les señalé, tiene que tener bienestar animal, no solamente al momento en que se tiene a la hembra, ¿no es cierto?, o las hembras para reproducción, también el macho tiene que estar en buenas condiciones, la idea es que estos animales no tengan enfermedades y por ello se requiere, para un criadero, un médico veterinario que les mantenga todas las condiciones de salubridad y de buen estado físico y también etológico, es decir, conductual, a los animales. En cuanto a la crianza ética que se habla de los animales, el reglamento y la ley 21.020 establecen una serie de características y de requisitos que debe cumplir un criador, ¿ya? En ese sentido, se habla, y también lo contemplan instituciones que estudian todo el tema del pedigrí, como es el Kennel Club, que existen ciertas reglas para tener un desarrollo de este tipo de actividad, en el caso que se dediquen a la venta y a la reproducción, que implique, por ejemplo, no cruzar regularmente a la hembra. En el caso en el kennel, tengo entendido que solamente se puede cruzar a la hembra una sola vez al año. La idea es que no se haga una constante preñez en las hembras para evitar no solamente problemas de salud físico como descalcificación, también les puede generar problemas en el útero, y también es un indicador sumamente importante cuando uno tiene la posibilidad de ver un caso de maltrato animal. Esto está muy al límite, porque una de las características del tipo de delito en el caso de los criaderos ilegales es que normalmente a las hembras las reproducen permanentemente. Entonces eso implica, ¿no es cierto?, que uno puede claramente advertir cuando estamos frente a un criadero regularizado, establecido, y ante un criadero que sea ilegal o clandestino. Además, para efectos de la crianza, ¿no es cierto?, y la exposición, ustedes también, me imagino que han visto en las típicas tiendas de animales donde se venden estos animales, donde deben también observar una serie de medidas de bienestar animal, entre ellos que no pasen una cantidad de horas importantes en estas especies como de cabinas de vidrio que tenían para que fueran observados, tienen que estar también en buenas condiciones de salud, tienen que tener una facilidad de extracción de aire para que el animal esté con agua, ¿no es cierto?, a su disposición, que el lugar esté limpio. Todas estas normas que yo les digo que parecen de perogrullo, que parecen obvias, cuando estamos frente a un criadero clandestino e incluso algunos criaderos establecidos, no se cumplen. Hay gente que cría animales en jaulas, ¿ya? Ahora, uno podría sostener que no está prohibido, pero la verdad es que sí está prohibido desde el momento de que la normativa, tanto el Código Penal como la Ley 21.020 y su reglamento, están orientados a la búsqueda del bienestar animal. Y este bienestar animal no solamente se refiere a un tema físico, o sea, que el perrito esté gordito, ¿no es cierto?, que tenga el pelo brillante, o que el gatito esté bien bonito su pelaje, no se refiere solamente a eso, también contempla lo que se entiende por el bienestar etológico, esto es conductual. Ya un animal que se mantiene permanentemente encerrado en una jaula, donde no tiene las dimensiones adecuadas, sobre todo en el caso de una hembra con cachorro, que no tienen la capacidad de salir de este lugar de forma regular, tener un desarrollo, una sociabilización que corresponda, eso ya es más materia de veterinario, va a implicar una alteración en su conducta, un maltrato animal, y es muy sabido, frecuentemente en este tipo de tiendas también, o en otro tipo de personas que venden supuestamente de forma regular y una actividad económica, que uno siempre duda de las vacunas si las tiene efectivamente puestas o no.
Como les señalé, la idea es el tema de tener un médico de cabecera, la autoridad sanitaria se preocupa de la higiene y el otro tema que es relevante, que ha generado y levantado mucha controversia, es que estos animales, al momento de ser vendidos, tienen que ser esterilizados antes de su entrega. O sea, si yo soy criador y yo vendo un animal, si no se lo vendo a otro criador, otro criadero, debo entregarlo esterilizado. Por lo mismo, la ley y el reglamento establecieron que la edad mínima en que una persona puede, ¿no es cierto?, vender un animal es desde los 2 meses hacia arriba. La idea es que el cachorro sociabilice lo más que pueda, ¿no es cierto?, con la madre y que eso le permita un mejor desarrollo. Alma, Además, sí, una cuéntame. consulta. Tú al inicio de este conversatorio hablabas sobre la realidad común, por decirlo de algún modo, en que muchas veces los animales son vendidos en Chile a través del típico aviso mediante grupos asociados de venta de perros de raza, mediante otras plataformas, etcétera, etcétera, en Sí. donde no hay mucha regulación en base a lo que tú estabas explicando. En concreto, frente a esos casos de venta informal de los animales de raza, ¿qué delitos se podrían producir? Bueno, en ese sentido, igual lo explico más adelante, pero en ese sentido tenemos que, en primer término, se produce una infracción al Código Tributario, porque estamos ¿Ya? hablando que las personas que se dedican a la venta de animales deben pagar impuestos, al igual que todas las actividades comerciales que son grabadas. Deben tener una patente comercial, porque en el lugar donde se tiene, ¿no es cierto?, el animal, ya sea que se venda online o que se venda en persona, tiene que pagar una patente comercial. Además, podemos incurrir también en el delito de maltrato animal, dependiendo de las condiciones en que se vendan los animales, si es que están en buenas o malas condiciones, y eventualmente podría también incurrirse en otro tipo penal, que es el artículo 291, no 291 bis, 291, que si el animal es vendido con tipo de enfermedades que son transmisibles a otras especies o a personas, podríamos también estar frente a ese tipo penal, que es la difusión de enfermedades, entre otras cosas. Perfecto. Y volviendo a la última parte de lo que tú estabas hablando, Uh-huh. mencionaste que un elemento de la ley de tenencia responsable tiene que ver con la llamada, entre comillas, esterilización temprana, que ha Sí, desatado fuertes críticas, sobre sí, todo en el mundo de los criaderos, que en el CLAP, entre otras organizaciones. sí. Generalmente, ¿qué dicen ellos? Que esta esterilización exigida a los 2 meses, por un lado, produce estrés en los animales, dos, también nos permite completar el proceso de sociabilización de parte de los canes, y tres, que de alguna u otra forma no está respetando el derecho de propiedad de ellos frente al animal. ¿Qué se puede decir al respecto en relación a este dilema de la, entre comillas, esterilización temprana? Bueno, hay un dilema de carácter veterinario que ahí no puedo ahondar, pero hay dos teorías, digamos, una que está a favor y otra que está en contra. Ahora, ojo, la ley y el reglamento hablan de desde los 2 meses. O sea, un criador perfectamente puede tener al perro un poco más tiempo, si es que no quiere esterilizarlo de forma tan temprana. Y además, estamos hablando de un negocio muy rentable. Entonces, si vamos a tener un negocio rentable, invirtamos también en él, lo que implica una alimentación a lo mejor un poco más meses, a lo mejor que ayuda a su desarrollo, para que contribuyamos a un trato ético en la venta de este tipo de seres vivos. No estamos vendiendo una cartera ni un par de zapatos. Y por otro lado, el tema que tú planteas en relación a los distintos criadores, entre ellos el kennel, efectivamente, esto se discutió y se debatió en la Corte de Apelaciones y en el ¿Ya? Tribunal Constitucional, y eso ya está zanjado. No se afecta en ningún caso el derecho de propiedad, por cuanto pueden ejercer esta actividad económica, no existe ningún tipo de restricción, lo que pasa es que está regulado. Y además, ¿no es cierto?, el hecho de que el animal, según los criadores o dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de orientación de decisión de esterilización temprana o no, se haga o no, va a depender de cada persona. Pero el tiempo mínimo son 2 meses y tiene siempre la facultad o la alternativa de poder venderlo más grande, pero el perro se debe vender esterilizado. Recordemos que toda la normativa está hecha en definitiva para desincentivar
este tipo de venta informal como el que estamos viendo. Perfecto. Invitamos a la gente a que vaya planteando sus interrogantes, dudas, opiniones frente a este tema, porque esto es interactivo. Planteamos preguntas, pero ustedes también pueden hacer sus interrogantes a la especialista, la abogada Alma Sánchez. Adelante, Alma. Ya. En relación a qué es un criador, lo define la ley 21.020 de tenencia responsable y también define lo que es un criadero. El criador, dice la ley, de forma muy expresa y clara. El criador es el propietario de la hembra al momento del parto de esta. Súper corto. No es ni el que se la pasaron o el que la tiene en otro lado. Es súper simple. El criador es la persona que tiene la hembra a su disposición al momento de que está pare. Simple. Y establece la restricción de que los perros al menos deben ser entregados desde los 2 meses hacia arriba. Posteriormente habla del criadero. Y el criadero es el lugar físico. ¿Ya? Ojo, no nos engañemos porque la ley dice que el criadero es el domicilio particular o el lugar con infraestructura adecuada para criar. El hecho que diga domicilio particular no significa que esté permitida la reproducción dentro del domicilio. Lo que pasa es que normalmente los criaderos o la gente que tiene animales para la venta tiene normalmente su casa y el sector del criadero de forma aledaña. Y normalmente por eso se habla de domicilio. Pero en el fondo es el lugar que tiene que tener esta misma infraestructura para tener 3 o más hembras. Por eso que normalmente cuando se habla de un criadero propiamente tal, se habla de 3 o más hembras con fines reproductivos y en el caso de que también puede ser un domicilio particular. Pero ese es el sentido de la norma, no que yo pueda tener en mi casa la reproducción de perritos a diestra y siniestra. Pasemos a la otra lámina. Perfecto. Ahora, aclarar también que el criadero se concibe como un centro temporal en el concepto legal, es decir, el criadero, el hotel para perros, la peluquería son lugares que se pueden considerar como centros de mantención temporal, eso los define y los contempla la ley. Por lo tanto, también tienen que regirse por la normativa del reglamento, que también busca este bienestar animal. Y finalmente, para terminar el tema de los criaderos, tenemos que para que tenga lugar una venta legítima, la persona que quiere dedicarse a la venta de animales tiene que pagar una patente comercial porque es una actividad económica, tiene que pagar impuestos, es decir, emitir factura, emitir boleta, lo que estime pertinente, el animal tiene que estar vacunado y en buenas condiciones físicas, porque, como les señalé, podemos llegar a constituir delito de maltrato animal o en lo que se señala en el artículo 291 del Código Penal, que también es infracción al difundir, ¿no es cierto?, animales que son, enfermedades que son contagiosas, y además infringir las normas del Código Sanitario. Eso sería en cuanto a los términos generales, a cuando un criadero es legal. Ahora, el registro que contempla la ley, dentro de los registros públicos que contempla el programa Mascota Protegida o programa de tenencia responsable, que tiene la Subdere, es el registro oficial. Actualmente solamente existe el registro de mascota, que es el link que está señalado ahí, que es el único registro oficial que exige la ley. Los demás registros uno los puede hacer, pero no son legales. Ahora, la ley también contempla la inscripción en un registro de criadores y registro de criaderos. Actualmente esta inscripción este registro no está vigente porque no se ha podido implementar. Es bastante complejo implementar una plataforma porque imagínense que solamente con el registro de mascota ha sido bastante difícil motivar a las personas para que inscriban a sus animales con todos los beneficios que ello reporta. Con mayor razón ha sido dificultoso establecer un registro de criadores que sea amigable y en eso se está trabajando. Por lo tanto, aun cuando no exista un registro de criadores y criaderos, no implica que no deba cumplirse con toda la normativa que señalé anteriormente. Finalmente, existen otro tipo de instituciones, como caso del Kennel Club, que tiene su propia normativa, pues estamos hablando de un organismo que es a nivel internacional,
donde tienen sus propias normativas de crianza ética, tienen fiscalizadores que fiscalizan no solamente el estado de la madre y el estado del padre, todo esto con un fin, ¿no es cierto?, de continuar con la línea del animal y que es más formalizado. Los animales normalmente tienen un valor más alto y emiten certificados. Del origen del animal, quién es su papá, su mamá, ¿no es cierto?, quién es el criador, también hay un pedigrí. Y aclarar en este sentido que estos documentos, si bien constituyen a explicar de dónde puede venir el animal, el origen, la sangre del animal, o quiénes fueron los padres, o quién figura como dueño, no acredita el dominio. El dominio se acredita de acuerdo a las normas generales que establece en este sentido el Código Civil y de acuerdo a las exigencias legales que correspondería a una factura, a una boleta u otro tipo de antecedente que en el caso que se genere un juicio, digamos, va a constituir medios de prueba. Perfecto. ¿Continuamos con lo que sigue? Bueno. Ya. Como ya les he adelantado, existen normas legales que rigen estos criaderos. Tenemos la ley 21.020, ¿no es cierto?, que es la ley sobre tenencia responsable, que en su artículo primero establece en el numeral 8 cuáles son los centros de mantención temporal, señala las características, en el número 9 señala quién es el criador, en el número 10 señala quién es el criadero, como les señalé, y en el artículo 25 y siguientes habla de la crianza, de la venta y la exposición. Y en esa norma se refuerza el tema de que los criadores, además de que tienen que estar inscritos en este registro que aún no está funcionando, deben vender a los animales esterilizados. Y eso está vigente. No hay que esperar a ningún tipo de registro ni aprobación de reglamento de ninguna especie porque eso ya está corriendo y es vigente, así como las circunstancias que más o menos describí en relación a la crianza y la exposición incluso de animales. Esto lo refuerza también el reglamento, el decreto 1007, que es de esta ley, el código sanitario, como ya les señalé en cuanto a las condiciones de higiene y salud de los animales, también está reforzado por el código penal, que con la modificación que introdujo la ley 21.020, llegó a describir con mayor énfasis, con mayor exactitud, qué constituye y qué no constituye el delito de maltrato animal. También las patentes comerciales, lo que establezca la ordenanza municipal. Recordemos que la ordenanza municipal, en base a lo que ordenó la ley 21.020 y lo que señala el reglamento, tienen que haber sacado, ¿no es cierto?, esta ordenanza de tenencia responsable, que también afecta a los criaderos y los criadores, y también el código tributario, en el sentido de que se pueden infringir normas bastante complicadas si llegan a determinar de que aquí hay una infracción que sería un ilícito penal por evasión de impuestos. Continuamos. Perfecto. Hay una pregunta, Alma. Sí. En relación al Código Penal, el artículo 191 bis y ter, y pensando en este tema de la reproducción y venta de animales, Angelín Mundaca dice, cuando vemos un acto de maltrato, ¿tenemos derecho a salvar ese animal de ese maltrato? Es decir, ¿puedes sacarlo de una casa o lugar donde esté para resguardarlo? ¿O solo puedo denunciar, aunque esa demora implique que la vida del animal corre peligro? A ver, en términos generales, en todo tipo de delito, estamos hablando que el delito de maltrato animal es un delito más, existen ciertas circunstancias en que uno puede actuar, entre comillas, sin algún tipo de autorización, ya sea por fiscalía o por tribunales, que son los que se llaman los delitos flagrantes. Estos delitos flagrantes son los delitos que están ocurriendo. El típico caso, ¿no es cierto?, de la persona que va corriendo en la calle, que le roban la billetera y que la gente viene y la retiene, ¿ya? La idea es que eso siempre sea para avisar a la autoridad. Normalmente los delitos de maltrato animal que se cometen en los domicilios, es difícil incurrir en esa conducta, porque si uno entra, ¿no es cierto?, a este domicilio no solamente hay violación de morada, sino que se puede realmente meter en un grave problema. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Generando medios de prueba, ya tomando fotografías, haciendo videos,
buscando evidencia. Ya, esa es la forma. Desafortunadamente, este delito es un delito que, a pesar de todos los años que lleva, que es del año 1989, recién las autoridades y el Ministerio Público está enfocado a considerarlo como un delito importante y un delito muy recurrente, y también entender el tipo penal, que es lo mismo que pasa con los tribunales de justicia. Entonces, respondiendo a la pregunta directamente, la idea es siempre recurrir a la policía, en este caso Carabinero, la Videma, pero como sabemos que en la práctica eso no funciona mucho, cuando se está viendo un caso de delito flagrante, como fue, no sé si se acuerdan, creo que fue en la comuna de Puente Alto, que había un perro que lo lanzó el dueño por el portón hacia afuera, Sí. ahí estamos frente a un delito flagrante, y en ese caso es más fácil intervenir. Por lo tanto, hay que evaluar la situación puntual y desafortunadamente se aplica cada caso a caso, pero siempre hay que generarse los medios de prueba. Y en ese sentido, una de las interrogantes que surgen es que ya tengo que reunir esos medios de prueba para acreditar el delito al que estoy acusando a un tercero. Sí. Pero, por ejemplo, si mi vecino está maltratando a un animal pensando en un criadero ilegal o en alguna otra acción de maltrato animal, yo voy a tener que sí o sí grabar hacia el interior de su casa. ¿Eso podría ser cuestionado a nivel de prueba o se justificaría por ocurrencia del delito? No. Eso es cuestionado a nivel de prueba, puede ser cuestionado. Ahora, lo que no implica que este antecedente pueda ser transmitido por la persona que va a hacer la denuncia. Y eso permite, ¿no es cierto?, que sea fiscalizado el domicilio, ¿ya? Por lo tanto, a lo mejor el medio visual, en ese caso, dependiendo cómo se haga, se puede grabar, digamos, en lugares públicos, en este caso en la calle, se podría grabar a lo mejor, o uno comentar como testigo qué es lo que está viendo, ¿ya? A veces suben a las redes también, suben a las redes, aunque son videos que son evidencia, digamos, de filmaciones que son en lugares que técnicamente no se puede, pero sí sirve, la persona que está haciendo la denuncia puede, ¿no es cierto?, servir de testigo. Entiendo. Y otra consulta que ha surgido harto en las redes dentro de esta temática de reproducción y venta de animales. Sucede que, si bien es tal como tú explicabas al inicio de esta presentación, uno para vender animales, uno tiene que cumplir con una serie de requisitos, pero se ha denunciado que pajarerías ubicadas en la comuna de Santiago y de Estación Central, uno, a causa de toda la pandemia del coronavirus, tiene a pájaros y otros animales encerrados y sin mayores cuidados, y la gente está desesperada, no sabe qué hacer. ¿Cuál es la recomendación que podrías dar tú como abogada en ese sentido? A ver, primero aclarar que cuando uno habla de mascotas o animales de compañía, no es solo perro y gato. Las aves también pueden ser animales de compañía. ¿Qué es lo que en definitiva excluye la ley 21.020 y el reglamento? Se refieren fundamentalmente a animales en general. Incluso los animales de trabajo también pueden ser considerados como animales de compañía. ¿Ya? Ahora, cuando no está normado por una ley especial, por ejemplo en el caso de los animales silvestres, o por una norma internacional, como por ejemplo podría ser la Convención CITES, que también regula todo lo que es la existencia, ¿no es cierto?, y la vida de estos animales que están en peligro. Ahí tenemos distintas aves también a las que hace referencia. Las personas que tienen una tienda de animales tienen que cumplir con lo que dice el reglamento y con lo que dice la ley. Tienen que estar en buenas condiciones. No puede ser que estén en unas jaulas permanentemente. También sabemos que en este tipo de tiendas a veces hay tráfico de animales, porque en la tienda adelante hay una cantidad de aves que entre comillas son permitidas, pero en la parte de atrás tenemos que vender otro tipo de aves. Así como se ofertan perros, gatos, se ofertan papagayos, se ofertan una serie de aves que son muy caras y que también tienen importante salida comercial en las redes de forma informal. Y eso también está penalizado. Entonces, lo que uno puede hacer ahí son dos cosas. Una, irse por la vía de la infracción, recurrir, ¿no es cierto?, a los juzgados de policía local, hacer una denuncia por el tema de la infracción misma. Y por otro lado, también se puede hacer una denuncia, dependiendo de las características, de que hay maltrato animal.
Recordemos que este tipo de establecimiento también tiene que cumplir con la ley de tenencia responsable. O sea, también tienen que cumplir con el bienestar animal, porque como señalé antes, está expresamente regulado. No están excluidos de cumplir estas obligaciones. Y en el caso de los pájaros y animales similares, ¿también se puede reportar al SAC alguna Sí, eventual sí, irregularidad? también se podría reportar al SAC porque el SAC podría fiscalizar efectivamente por un tema sanitario, por ejemplo. También se puede reportar a la autoridad sanitaria y además porque el SAC tiene plenas facultades en el caso de que encuentre algún tipo de especie, no solamente aves, porque como va a entrar y va a fiscalizar, puede efectivamente determinar que hay alguna ave o alguna especie que sea ilegalmente vendida, ¿ya? Mm. Entonces también puede ocurrir eso. Hay otra pregunta en relación a la temática que hemos estado hablando, de Angelín Mundaca, que dice, ¿qué ocurre con los animales que están a la venta en tiendas de mascotas, especialmente en los malls? ¿Hay una fiscalización constante o depende del empoderamiento ciudadano y la fiscalización que haga el ciudadano para reportar eventuales irregularidades o maltrato ante las autoridades? A ver, los llamados siempre a fiscalizar este tipo de locales comerciales, en primer término, por ejemplo, los que están en el mall, son Ujú. la gente que tiene a cargo el mall, porque se supone que ellos son los principales interesados en que se cumplan las normas legales. Ujú. Segundo, donde se encuentra asentado este tipo de establecimiento o tienda comercial, y en ese caso le corresponde también a la municipalidad, que a través de sus fiscalizadores puede decir si cumple o no, no solamente con el tema de patente comercial, sino que también tiene la capacidad de verificar la tenencia responsable de estos animales. Por lo tanto, también puede ejercer su acción fiscalizadora. A mi parecer, lo más eficiente siempre ha sido el animalista que está con el ojo atento y siempre velando por el bienestar animal. A mi parecer, siempre son los más eficientes, los más rápidos, los más preocupados porque entienden mejor el concepto de lo que es las necesidades de los animales. Perfecto. Avancemos con la presentación. Ya. Bueno, en relación a los criaderos ilegales, el año pasado me tocó patrocinar 2 causas penales donde se obtuvieron muy buenos resultados. El primer caso fue en el Tribunal Oral en lo Penal en San Felipe. ¿Esto qué significa? Que estas causas son de tal envergadura y la penalidad es tan importante que ya no la ve solamente el juzgado de garantía, porque el juzgado de garantía ve ciertas materias y cuando ya la causa es más grande, entre comillas, para que sea más entendible, pasa al juzgado oral en lo penal, o bien dependiendo del tipo de procedimiento que el Ministerio Público proponga de acuerdo a las penas. Ya esto normalmente está regulado por la penalidad. En este caso, tuvimos la fortuna de contar con un fiscal increíble, sumamente activo, que nos permitió participar también mucho en la causa, el fiscal Julio Palacios Bobadilla, quien nos colaboró y colaboramos como equipo en llevar a un buen término este caso. En este caso el condenado es Gonzalo Rebolledo Robles, que es esta misma persona que anteriormente, el año 2010, ya había sido condenado en la causa de pelea de los Pitbull. No sé si recordarán que el año 2010 fue un escándalo que la comuna de San Bernardo, ¿no es cierto?, hacían peleas de perros, en este caso eran peleas de Pitbull, donde este mismo señor estuvo involucrado, ¿no es cierto?, también fue condenado, donde también fueron condenadas otras personas y fueron imputadas otras. En este caso, logramos condenar a Gonzalo Rebolledo, quien tenía un criadero ilegal en su parcela, donde él también vivía, ¿no es cierto? Los perros estaban en pésimas condiciones. La imagen que están viendo de esa como especie de potrero, entre comillas, si se fijan a los costados hay cachorros muertos. Se supone que era parte de la maternidad. Normalmente los criaderos tienen una parte donde es maternidad, donde donde los perros o los animales están a punto de parir, las llevan para que estén en mejores condiciones ambientales, estén más cómodas, por si hay que ayudarlas, etcétera, y tengan todos los resguardos médicos. Este no es el caso. Incluso habían cachorros muertos, ¿ya? Y salió un reportaje en televisión a propósito de esto mismo.
Quisiera destacar en esta causa que la aplicación de la pena por el Tribunal de San Felipe, que está integrado por 3 jueces, consideró el tipo penal más grave, que en este caso es la muerte, provocar la muerte por este maltrato animal, como fue el caso de la perrita que ustedes ven ahí, que era una bulldog francesa, que se llamaba Yoko, y que la verdad es que la bautizaron como Yoko, porque ni siquiera tenía nombre cuando se hizo la incautación. Este procedimiento se logró gracias a una investigación que hizo una periodista americana, que a raíz de la pelea de los Pitbull le hizo seguimiento a Gonzalo Rebolledo y destapó este criadero ilegal. Esta persona fue condenada a la pena de 3 años de presidio. Afortunadamente también se le generó la inhabilidad perpetua para tener animales, y el cumplimiento de esta condena debe ser en lo que se entiende como reclusión nocturna, o sea, tiene que ir a dormir a gendarmería. Él inicialmente fue cumpliendo este tipo de la pena, digamos, iba a dormir a gendarmería, etcétera, con algunos exabruptos, porque uno le sigue la causa hasta el final, ¿ya? Que cumpla, que no cumpla, etcétera. Y en este caso, a raíz del COVID, se le buscó una forma alternativa de cumplimiento, que ya es competencia, digamos, del tribunal, en este caso de garantía, que es el que ve el cumplimiento, y del Ministerio Público, que yo estoy muy tranquila porque sé que el fiscal va a estar ahí atento. En este procedimiento colaboraron organizaciones animalistas, quienes tuvieron que acompañar a la Policía de Investigación en el procedimiento a retirar los animales y hacerse cargo. Yo más adelante me voy a referir cómo se hacen estos procedimientos, para que tengamos claridad. Alma, 2 cosas. 1, por favor, bájale un poco el volumen a tu computador que se está acoplando. Ya, perfecto. A ver. ¿Ahí? Sí, hay mucho mejor. Y en segunda instancia, pienso que sería interesante detenerse precisamente en el cumplimiento de la pena en este caso, que si bien fue súper positiva, algo que de algún modo genera inquietud, rabia en la gente, es que no fue presidio efectivo. Y claramente eso no es decisión ni del fiscal ni de los abogados creyentes. Hay leyes que establecen la llamada pena remitida. ¿Podrías explicar un poco ese punto para que se entienda? Ya, a ver. Normalmente, cuando una persona comete un delito, ya, y no solamente pasa en el delito de maltrato animal, existe mucha frustración porque uno dice, ya, esta persona contempla un distinto tipo de penalidad según la gravedad del delito, y uno piensa siempre que va a ir a cumplir, ya, efectivamente. La verdad es que el presidio efectivo depende de muchos factores. Depende si ha tenido condenas anteriores, depende si la acción penal se interpuso en tiempo y forma. En este caso puntual, el imputado, condenado, Gonzalo Rebolledo, tenía ya este precedente del año 2010, ¿ya? Pero este precedente técnicamente no se podía aplicar porque constituía, ¿no es cierto?, una prescripción a la fecha que se cometieron estos hechos, que fue con posterioridad y habían transcurrido más de 5 años. Entonces se consideraron otro tipo de circunstancias agravadas por el mal lesionado, en este caso, el mal producido a los animales, y eso permitió agravar la pena, además de otros antecedentes que él tenía. Uh-huh. Eso permitió, en concreto, que gracias a la seriedad con que el tribunal se informó, vio la causa, determinó que había maltrato animal no solamente de un aspecto físico, en el sentido que los animales tenían parásitos, que los animales estaban desnutridos, que los animales sufrían las inclemencias del tiempo. Recordemos que este tipo de razas son bastante delicadas, y que aparte él lucraba muchísimo con los animales, y no obstante eso no les generaba ningún tipo de bienestar. El sustrato también no era el apropiado. Y todas estas características, más el tema etológico, que se hicieron también pericias en ese sentido, permitió establecer que los animales estaban siendo sometidos a sufrimiento. Uh-huh. Y esa característica de crueldad animal permite reforzar la idea, que es lo que esperamos en algún tiempo se genere, de cambiar el estatus jurídico de los animales como seres sintientes, ¿ya? Y no como cosas.
En ese sentido, este fallo es emblemático, no solamente porque personalmente no conozco ninguna pena mayor a la que se ha aplicado en este caso. Por lo menos en mi experiencia personal, fue el primer juicio oral que yo he visto en Chile y sobre la materia, y además se logró esta forma de cumplimiento que en este caso no es pena remitida, sino que es pena con reclusión nocturna, en definitiva, que la persona tiene que ir a dormir a gendarmería. Y eso fue increíble. Y hay otro elemento, viendo este mismo caso, que de algún modo hay algunos abogados animalistas que lo han levantado, que han dicho en frente a situaciones de criaderos ilegales, donde el maltrato no solamente se da con un perro o un gato, sino se presenta en forma reiterada en cuanto a la extensión temporal y la cantidad de animales involucrados, apunta a que hay que presentar las denuncias por maltrato animal como un conjunto de animales, no como una acción de un delito que se dio una vez y no se concretó más. A ver, el Código Penal establece que basta que sea una pura vez. Uh-huh. Ya es delito. ¿Ya? Sí. Ahora, la reiteración agrava la pena. En este caso también hubo reiteración. ¿Ya? Uh-huh. Pero basta con que solamente se cometa una vez y se pueda acreditar una vez para que exista maltrato animal. Sí. ¿Ya? Ahora, en mi caso personal, cuando nosotros intervenimos en los juicios con organizaciones animalistas, normalmente la querella y la acusación que plantea la organización a la que yo represento uh-huh. es por cada individuo, porque en definitiva a veces hay animales que resultan con graves lesiones, que tienen una penalidad distinta a cuando el resultado final es la muerte del animal, que es más gravosa, ¿ya? Ambas situaciones con este resultado, ya sea de lesiones para el animal o daño que se habla, y a su vez cuando genera la muerte del animal, llevan aparejada la inhabilidad perpetua para tener animales. Y habla de animales, no ni perro, ni gato, animales. Así que ojo con eso, no puede tener ningún tipo de animal. Uh-huh. Entiendo. Uh-huh. Continuamos con el punto. Si quieres pasamos a la otra causa que también fue súper importante. En esta causa fue un juicio oral también bastante extenso, que lo vio el 7º Tribunal Oral, donde fue otra la fiscal, y tuvimos como condenado a Claudio López Ampuero. Claudio López Ampuero también estuvo vinculado y condenado en la misma causa de maltrato animal que hubo en San Bernardo, de pelea de pitbull, ¿ya? Y en este caso, eso fue el 2010, y en este caso puntual, el señor mantenía cerca de 37 pitbulls, que según la teoría del caso de esta querellante, fue que los criaba para peleas. Lo que se acreditó finalmente en el juicio, donde se imputó a Claudio López Ampuero y a la persona con la que él también le recibió animales, el señor Saavedra, solamente fue condenado Claudio López, ¿ya? Uh-huh. Y se le condenó una pena de 540 días, ¿ya? Y en este caso no era presidio efectivo porque él reunía los requisitos legales para que se le diera pena remitida. Esto es firmado. Ahora, yo quiero aclararle a la gente que por el hecho de que la persona no cumpla efectivamente o cumpla de esta otra forma alternativa a la que me refería, no significa que no haya un logro. ¿Por qué? Porque estas dos personas quedaron con antecedentes penales. O sea, si uno obtiene su certificado de antecedentes, sale que cometieron el delito de maltrato animal. Y este delito cuenta en el caso que cometan de nuevo este u otro delito. Ahora, normalmente, al igual como pasa en otro tipo de personas que delinquen, tienen como una especie de área de delito. Por ejemplo, los que se dedican al robo, normalmente se dedican a ese tipo de robo, casa, habitación, y los que se dedican al tema de los criaderos ilegales también normalmente permanecen en esa línea, o se reinventan dependiendo del tipo de raza de moda que la gente quiera comprar.
Entonces, en este caso puntual, desafortunadamente la pena no llevó aparejada la inhabilidad perpetua, porque los magistrados que vieron esta causa no entendieron realmente lo que es el delito de maltrato animal. Y si uno revisa el fallo, es bastante precario porque existe una contradicción entre lo que ellos describen, que es el maltrato animal, que no solamente se refiere, ¿no es cierto?, a que le falte agüita al perro, que esté higienizado, sino que también tuvimos la participación de peritos que declararon perro por perro que estaba siendo reproducido, que se tenía para la reproducción, sea macho o hembra, que estaba sometido a una violencia, a una crueldad que se reflejaba no solamente a nivel físico, sino que también se reflejaba en su conducta. Por ejemplo, teníamos algunos animales emblemáticos, Liberty, que era una hembra, que estaba mantenida en una jaula, donde cuando veía a este señor López, se defecaba, solamente por verlo. También tenemos otros especímenes en este mismo caso que tenían trastornos conductuales que ha llevado años ir modificando. Cuando las personas asumieron el cuidado de estos animales, recordemos que no es fácil ubicar a 37 pitbulls por el tipo de raza, fue muy difícil, no solamente porque no tenían fichas clínicas, porque estaban en mal estado físico, sino porque este criadero implicaba, ¿no es cierto?, una crueldad exagerada al mantener, por ejemplo, condiciones que se exigen en condiciones normales de un criadero, inadecuadas. Mantenían a los perros amarrados con cadenas de 2 metros que pesaban cerca de 20 kilos. Entonces, esta causa refleja lo que un fallo penal de este tipo de delito no puede tener por la falta de entendimiento y el concepto antiguo, arcaico más bien diría yo, de lo que es el delito de maltrato animal, y además porque abarca los dos aspectos que sufren los animales. Esto no es solamente físico, también psicológico. En ese sentido, respecto al caso que estamos hablando de las peleas de perros pitbull y la condena que se le dio a Claudio López Ampuero, cabe recordar que esta investigación generó un reportaje que dio el programa Misión Encubierta de Mega el año 2017, si la memoria no me falla, en noviembre de ese año. Y en ese contexto, Andrea dice en los comentarios que Daniel Saavedra, que fue parte de los involucrados en este caso, es dueño de la veterinaria Total Pet, que ahora pasó a ser Vet Cordillera, que está en Padre Hurtado Sur, Las Condes. Y a su vez ella pregunta, dice, un segundo, Alma, sabemos que la justicia cuando hay delitos como este llegan a un juicio y aplican penas muy bajas. Entonces, la pregunta es, ¿habrá alguna forma de educar a los jueces en cuanto a la ley y también de alguna manera lograr una mayor empatía con casos como estos que se traduzcan en mayores penas aplicadas? Y al mismo tiempo te felicita, dice, gracias Alma por tu permanente apoyo en estas causas. Tu garra de compromiso son un ejemplo. He participado como testigo en 2 juicios por maltrato que tú has llevado y tu conocimiento y pasión son un ejemplo, dice Andrea Cassés. Gracias. A ver, primero que nada, Daniel Saavedra en esta causa fue imputado, para no tener problemas legales después. No fue condenado, fue absuelto. Lo que pasa es que él también estuvo vinculado y fue imputado en la causa de peleas de Pitbull del año 2010, pero tampoco fue condenado. En estas 2 causas, no obstante, ha estado vinculado y ha sido imputado, ha sido absuelto, para que quede claridad en ese sentido. Perfecto. Ahora, comparto el hecho de que falta tomar de forma más en serio lo que es el delito de maltrato animal, por distintas razones. Una, porque es un tipo de delito que refleja, al igual, manteniendo las proporciones, por favor no me malentiendan a lo que me voy a referir, el maltrato a los niños, a las personas indefensas, a los adultos mayores, el maltrato, el abuso hacia un animal indefenso implica
lo peor de nuestra sociedad y refleja incluso patologías. Y dentro del ámbito de política criminal podemos estar frente a personas que sean psicópatas o que tengan características sociópatas que parten por el maltrato animal y después deriva en maltrato a personas. Esto es archiestudiado en la teoría forense penal y está muy comprobado que normalmente los psicópatas parten con el delito de maltrato animal y terminan hiriendo o dañando a personas. Esto desde una perspectiva teórica, por eso que planteo, y también se ha visto en juicio al hacer el peritaje psicológico, que es importante desde esa perspectiva. Ahora, los tribunales deberían también capacitarse más. He tenido la fortuna de participar en el juicio de Ramba el año 2010 y les puedo asegurar que el juez que hizo ese juicio y el juez que dictó ese fallo, o sea, se adelantó casi 10 años en lo que posteriormente fue la tipificación del delito de maltrato animal. Ese juez tuvo claridad de lo que era el maltrato animal, el abandono, la comisión por omisión. Y en ese sentido es un ejemplo, al igual que los jueces del Tribunal Oral de San Felipe, que tienen claridad de la importancia de este tipo penal, que es muy técnico. La gente cree que porque el perrito le pegaron o porque el perrito está flaquito, basta. Y es mucho más allá. Es mucho más allá que eso. Y comparto que a lo mejor los tribunales podrían interesarse un poquito más porque los animales cada vez están tomando el lugar que merecen y son parte de la familia. Perfecto. ¿Avanzamos con la presentación? Sí. Ok. Esta es la parte final y después me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Ya. Yo quiero señalarles primero que las ONG y los particulares son vitales en este tipo de procedimientos jurídicos, de poder avanzar de forma favorable en contra de los criadores ilegales. ¿Por qué? Porque normalmente parte de una denuncia de algún animalista. Normalmente es así, nunca salen estas causas de otra forma, normalmente las denuncia un animalista. ¿Dónde las tiene que denunciar? Puede tener dos aristas, las puede denunciar en la Videma o en Carabinero o directamente ante el Ministerio Público por delito de maltrato animal y además la puede también denunciar en el juzgado de policía local para que se fiscalice a través de la municipalidad, por ejemplo, qué pasa con esta instalación, con esta estructura, con esta reproducción de animales que se hace de forma ilícita. ¿Ya? El juzgado de policía local también puede ordenar la incautación de los animales, no solamente el juzgado penal. ¿Y cómo se hace? Cuando uno va a hacer una denuncia, que también en el caso de la Videma puede ser anónima o por correo electrónico, no basta con hacerla por las redes. Es importante que la denuncia se haga con, si se tienen los datos, el nombre de la persona, el domicilio, los datos, cuántos perros hay, qué tipo de perros hay, si puedo sacar videos, puedo sacar fotos, que las acompañe. Ahora, el tribunal o el Ministerio Público tendrán que evaluar si esos medios de prueba sirven o no para acreditar el delito. Ustedes acompañen lo que tengan, pero de verdad no tengan temor ni se frustren, porque en la medida que esto se mueva, que esto se denuncie, que esto se insista que es un delito importante, vamos a tener mejores resultados, ¿ya? Pero siempre hay que acompañarlo con medios de prueba, no solamente comentar ni por la publicación en redes sociales. Ahora, en cuanto a la investigación que tiene el Ministerio Público, el rol del Ministerio Público es súper importante, ¿ya? Porque si uno tiene un fiscal que es sensible al tema, que es un fiscal que se toma en serio este tipo de delito, permite hacer un muy buen trabajo. Y si aparte se apoya en los querellantes, que normalmente llevamos mucho tiempo en este tipo de situaciones, podemos aportar con pericias, podemos orientar el tema en relación al tipo de especie, las necesidades, las características de salud mental que puede tener un animal, que van variando dependiendo del tipo de la especie.
a ellos les sirve mucho también, porque no es un tema que cuando llega a esta instancia, que son juicios grandes, tengan tanta conocimiento o habilidad, no es un delito tan común, digamos, cuando llega a esta instancia de delito grande. Y por lo tanto, el aporte que puede hacer el querellante es súper importante y colaborar con el fiscal también es súper importante, pero también es importante que el Ministerio Público adopte los procedimientos que corresponden y que no se conforme con la típica salida alternativa que le hace lo que se llama una suspensión condicional del procedimiento al imputado cuando éste no tiene antecedentes penales y se conforma con que le entregue los perros. Ahora, muchas veces sucede que el Ministerio Público considera acreditado el dominio no por una forma legal, sino solamente porque la persona tenga al perro en su poder, lo que jurídicamente no es técnico, ni de una perspectiva penal, ni de una perspectiva civil. Y por otro lado, el Ministerio Público no puede conformarse con entregar los perros y que simplemente esta persona después de un año o 2 años no tenga antecedentes penales. Por lo tanto, siempre tiene la posibilidad de buscar otra alternativa. No es obligación para el Ministerio Público adoptar este tipo de salida alternativa, ¿ya? Y lo otro es cuáles son las entidades llamadas a colaborar. En este caso, los municipios, las fundaciones, la ONG, los particulares, todos pueden apoyar. Tenemos que actuar todos como grupo, porque si no actuamos como grupo es más difícil mantener una causa, es más difícil continuar con el procedimiento judicial, porque faltan desde todo tipo de cosas, desde logística, desde alimentación, desde cuidados veterinarios, etc. Y lo que yo ya les planteaba, que la otra frustración viene cuando, ¿qué pasa cuando el fallo o la resolución del tribunal dice hay que devolver el perro, o el Ministerio Público dice hay que devolver el perro? Personalmente creo que cuando está acreditado el delito de maltrato animal y tiene cuidadores o hogares temporales, es importante que todos los gastos se vayan efectuando y calculando, ¿ya? Y se pueda acreditar. Porque si la persona quiere que le devuelvan el perrito, el gatito o la especie que sea, tiene que pagar los gastos que hizo el hogar temporal. Y eso es alimentación, esos son tratamientos médicos, lo que en definitiva también nos puede ayudar a llevar una vía civil incluso, ¿ya? Entonces, hay que, por lo mismo, montar muy bien el caso, coordinarlo muy bien, porque a veces esta desesperación natural que tienen, ¿no es cierto?, los animalistas, o que tiene una persona común y corriente frente a un delito, implica que como la Videma o la institución que esté investigando, que normalmente es la Videma, no haga todo con celeridad, insisten tanto y efectúan tantas publicaciones que lejos de ayudar a la investigación la entorpece. A veces, que en la mayoría de los casos, la policía de investigación, específicamente esta brigada especializada sobre este tipo de delitos, investiga de forma sigilosa, porque va reuniendo toda la cantidad de antecedentes para poder lograr este efecto, que es la condena óptima, y por lo menos no devolver a los animales. Por eso que es necesario informarse, asesorarse, y yo sé que es duro porque uno dice se está muriendo un perro, la está pasando mal, pero es necesario a veces para poder parar a este delincuente. No sé las dudas que tengan. Ángela Mundaca dice, ¿es lo mismo una denuncia hecha por una persona o es más recomendable llevarla a cabo a través de una ONG? Es lo mismo. Todas las personas, todas las personas y todas las instituciones pueden hacer denuncias. Cualquier persona puede hacer denuncia, pero no cualquier persona puede querellarse, ¿ya? Uh-huh. Tiene que tener lo que se llama una legitimación activa para poder intervenir en este procedimiento. Y para poder deducir querellas en los delitos de maltrato animal, requieres tener la personalidad jurídica de una organización, una fundación o una agrupación. Y en ese caso te puedes querellar, lo que es óptimo, porque se supone que la labor del abogado querellante es estar encima del fiscal, encima de la investigación, colaborar con pericia, con orientación, con testigos, con todos los medios de prueba que se pueda. Por lo tanto, lo óptimo no solamente es denunciar, sino que también querellarse en lo posible.
Entiendo. Hay un punto que tú abordaste hace unos minutos, que es la denuncia penal y la denuncia vía juzgado de policía local Sí. asociada a temas de tenencia responsable y que eso se podría aplicar en el caso de los criaderos ilegales. ¿Podrías profundizar un poco en cuanto a las diferencias de ambos caminos? Sí. ¿Cuándo uno como ciudadano sabe que hay que irse al juzgado de policía local y cuándo uno como ciudadano sabe que hay que irse a la fiscalía? A ver, normalmente los casos de criadero, normalmente hay maltrato animal. Es Ujú. difícil que esté separado. ¿Ah? Pero puede partir con una fiscalización que haga, ¿no es cierto?, el municipio y que el municipio transmita la denuncia al juzgado de policía local. ¿Cuándo? Cuando no se cumplen los requisitos de la tenencia responsable, cuando no hay espacios adecuados, cuando el lugar no tiene higiene, cuando el animal está en malas condiciones porque está en un espacio muy reducido, cuando uno lo observa que tiene parásitos, o sea, eso no es tan difícil. Ahora, Ujú. el que un animal esté, entre comillas, aparentemente saludable, no implica que la persona o el criadero esté cumpliendo con la normativa, porque a lo mejor puede no estar cumpliendo normativa del Código Sanitario, o a lo mejor puede tener la fachada de que es una peluquería o que es una especie de lugar donde se tienen a los animales mientras las personas trabajan, o es un hotel, etcétera. Ujú. Lo que también tiene y conlleva obligaciones legales de todo tipo, no solamente de, digamos, de la actividad económica, sino que también de la tenencia responsable. Y eso también abarca la ley 21.020 para todos. Y por ahí sí se puede perseguir también este tipo de infracciones ante el juzgado de policía local. Entiendo. Andrea Cassés dice lo siguiente: Alma, sería bueno que explicaras cómo funciona Videma en estos casos referente a los criaderos ilegales y qué puede hacer y qué no. Ah, sí. Ya. Cuando se detecta un caso de un criadero ilegal, es complejo. ¿Por qué? Porque la Videma no tiene infraestructura para recibir los perros o los animales que se incautan en general. Normalmente cuando se habla de criadero del animal que sea, estamos hablando de un volumen importante de especies. Y la Videma no tiene ni recursos, ni capacidad de vehículo, ni lugar físico donde llevar a los animales. Ujú. Entonces, necesariamente tiene que recurrir a una red de apoyo, que normalmente son las ONG, con las que tiene que coordinar el retiro de los animales. ¿Por qué? Porque cuando se produce la irrupción, cuando las policías ingresan al lugar para verificar el delito, es porque el Ministerio Público ya tuvo antecedentes suficientes y solicitó la autorización al Tribunal de Garantía si corresponde, o él, dadas las circunstancias y los hechos, pudo simplemente proceder, ¿ya? Pero normalmente la policía ingresa, o sea, no normalmente, ingresa con autorización del fiscal, ¿ya? Sí, sí. Entonces, como es grande este volumen, tiene que haber todo un operativo coordinado para retirar a todos los animales. Y cuando uno retira a todos los animales, se hacen fichas. Y Ujú. en el caso, por ejemplo, de Peñaflor, colaboraron mucho todo lo que son los veterinarios y la unidad del municipio de Peñaflor, que colaboró en efecto a las fichas, ayudó a ubicar los animales, también colaboraron dos organizaciones locales que también buscaron hogares temporales. Entonces, la idea es que cuando uno va a abordar este delito, al momento de ingresar se saquen todos los animales. Normalmente, si uno no los saca inmediatamente, se pierden, desaparecen, no se logra el objetivo. Lo otro que es importante que tengan claridad, en este tipo de delito, cuando tiene lugar, los municipios colaboran, participan, no están obligados a proveerlos de nada, ¿ya? El Ministerio Público debería poder proveerlos de lugar, de alimentación, de un montón de otras cosas, pero tampoco tiene recursos. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace en este tipo de procedimiento? Se aborda el caso, la Videma coordina con las ONG
Y cuando se toma el procedimiento ya se tiene todo más o menos armado para que los perros sean a lo mejor inicialmente llevados a la ONG para que se le hagan las revisiones médicas, se levanten los informes clínicos, o bien se llevan directamente a hogares temporales, ¿ya? Y los hogares temporales asumen los tratamientos médicos, asumen los gastos y también a veces las ONG los asumen. Considero que siempre es mejor que vayan a un hogar temporal, que vayan a un centro de refugio, porque normalmente están súper colapsados, normalmente no tienen recursos. Entonces la gente que tiene este hogar temporal, cuando el delito de maltrato se prueba, normalmente se quedan con los animales. Entonces asumen el animal, le dan una familia, lo cuidan, lo mantienen y cubren los gastos médicos. Hay una pregunta de Samuel Molina que dice: hola, saludos. El reglamento sanitario con el cual se fiscalizarán los criaderos y la mala tenencia responsable que debía elaborar el Ministerio de Salud, ¿qué ha pasado con él? ¿Apareció? ¿No apareció? ¿Hay una fecha probable? Mira, el reglamento se efectuó, se mandó a la Contraloría, pues la Contraloría lo tiene que revisar y entiendo que le hizo observaciones. Y estaban en eso viendo el tema de las observaciones para poder mejorarlo, adecuarlo a todo el marco legal. Y la idea es que salga este año el reglamento sanitario, que es el otro reglamento que exige la ley 21.020, que es sumamente importante también, porque si bien actualmente se aplica el Código Sanitario, va a permitir establecer con mayor claridad ese reglamento, muchas más otras cosas que la gente a lo mejor puede interpretar erradamente o cree que no se aplican. Pero está en trámite. Perfecto, porque cabe recordar que la Subdere, a través del PETRAC, lanzó su reglamento respectivo al que tenía que hacer el año 2018, si la memoria no me falla. Sí, o sea, el año 2018, cuando se asumió este gobierno, asumió el presidente Piñera, el reglamento se sacó en 6 meses. Entiendo. Hay preguntas que siguen de alguna u otra manera y han sido abordadas en esta conversación, en esta charla. Son interrogantes que a cada rato salen en las redes sociales y que creo que sería importante, a modo de cierre, repasarla para que quede claro la información. 1. ¿La ley permite vender animales? Sí, la ley permite vender animales cumpliendo con la normativa vigente, tanto para animales como para la venta de cualquier producto o cosa. Perfecto. ¿Qué pasa si me encuentro que están vendiendo a un animal en la calle? ¿Cumple la normativa? ¿A quién tengo que acudir? La venta de animales en la calle está prohibida, es informal, es ilegal y hay que hacer una denuncia. Uh-huh. Entiendo. Alma, para ya ir cerrando este conversatorio, ¿cuál es el mensaje final que te gustaría entregar a la gente en relación al tema que nos convocó hoy día, o sea, reproducción y venta de animales? ¿Cuándo es legal? A ver, me gustaría primero agradecer esta instancia para poder aclarar dudas. Creo que es súper importante que las personas, sobre todo los animalistas, estén siempre atentos a este tipo de circunstancias, no tengan miedo. En la medida que uno va actuando, se va perdiendo el miedo. Tienen que atreverse a hacer las cosas bien y para eso pueden asesorarse también por organizaciones de protección animal. Es importante también que tengan claridad que cuando intervienen en este tipo de procedimientos se generan muchos problemas y es necesario tenerlos bien coordinados, sobre todo el tema de los gastos y colaboración de personas que van a estar dispuestas a acoger a los animales. Y además, no desistan en efectuar denuncias, en perseguir las causas, porque se logran cosas. Es lento, pero se logran cosas. Y en la medida que nosotros no hagamos denuncia, no levantemos la voz, el delito va a ser muy particular y muy poco visto de la forma que tiene que ser visto, que es igual de grave que cualquier otro delito generado hacia otra especie, hacia otro ser vivo. Y por eso los motivo a que continúen trabajando
por la protección animal y por denunciar el tema de los criadores y velar por el cumplimiento de la ley 21.020. A modo de cierre también Andrea Cassés, que es rescatista, especialmente de perros pitbull y otros animales, dice, si personas tienen información de este tipo de delitos, es decir, criaderos ilegales, por favor no publicar en redes sociales, pues esto alerta a los maltratadores y pueden, entre comillas, eliminar la evidencia, irse a otro lado para no ser denunciados propiamente tal. Felipe, quisiera hacer un último alcance, que es importante. Las personas que tienen perros de raza son muy apetecidos. ¿Cómo funciona el delito? La persona que tiene un criadero ilegal le roba el perro, ¿no es cierto?, a la persona que tiene un perro de raza que normalmente no lo esteriliza y lo tiene en calidad reproductiva, ya sea macho o hembra. El hecho de que no esterilice a su perro implica un gran riesgo de no solamente ser robado, sino de tenerlo permanentemente hasta la muerte en esta circunstancia. Por lo tanto, si ustedes esterilizan a sus animales y lo inscriben en el registro de mascota protegida, en el registro que tiene la Subdere, permite tener la identificación del dueño, permite generar el vínculo asociado al animal, si es que está chipeado o tiene algún tipo de identificación, y facilita, si es que el animal, los delincuentes se dan cuenta que está esterilizado, a lo más lo venderán una vez o lo botarán directamente en la calle. Y el perro tiene mucha más oportunidad, o el animal en general tiene mucha más oportunidad de ser encontrado y ser de nuevo ubicado con su dueño, porque no puede ser reproducido. Por eso es tan importante este énfasis y que traten de comprar perros, ¿no es cierto?, que no estén en estas circunstancias. Y al mismo tiempo tener ojo con dos modalidades de estafa que muchas veces vemos en redes sociales, que tiene que ver, uno, que una persona dice que tiene cachorros de una raza determinada y que hay que pagarle solamente el envío y él te manda el perrito a la casa. Y al final, cuando la gente ya pagó y todo, pasa que la persona que está haciendo los contactos dice esto es una estafa, estoy en la cárcel, y sale con toda una historia que lo hace para mantener a su familia. Y en segunda instancia, que hay que tener mucho ojo, es que muchas veces estos perritos, especialmente de raza, se pierden y la gente en su desesperación cae en el segundo tipo de estafa, que apunta a qué? A que una persona X llama a los dueños y le dice, oye, yo tengo a tu perro, lo encontré en tal parte. Para irlo a dejar necesito que me pagues el transporte y le menciona X cantidad de plata. Y ahí, ¿qué pasa? Le depositan la plata y finalmente la persona que llamó para avisar que supuestamente tenía al can bloquea a los dueños de todas las redes, de todos los teléfonos, y la estafa en sí ya se cometió. Juegan con el dolor de la gente que ama a sus animales. Así es. Entonces, damos por terminado este conversatorio que se llamó Reproducción y Venta de Animales. ¿Cuándo es legal? Con la abogada Alma Sánchez. Antes de ponerle fin a esta transmisión, por un lado nos gustaría agradecer la disposición y el tiempo dado por Alma Sánchez para explicarnos esta temática que es muy importante y al mismo tiempo responder todas las interrogantes que ustedes, los espectadores, tenían al respecto. Gracias, Alma. Gracias a ustedes por tener este espacio. Genial, genial. Y en segunda instancia, invitarlos a que esta semana nos sintonicen EPA News en Facebook para ver interesantes presentaciones relacionadas con tradiciones de crueldad animal, qué se está haciendo al respecto, y temáticas de medio ambiente, animales y constitución. Les explico brevemente. El día martes vamos a ver tradiciones de crueldad animal, donde va a estar la abogada María Celeste Jiménez, que va a hablar sobre los aspectos legales y el rodeo. En segunda instancia va a estar Constanza Catalán, que es una activista animal de Punta Arenas, que se va a referir a las jineteadas. El día miércoles vamos a ver animales, medio ambiente y constitución, pensando en el proceso constituyente que se viene para el mes de octubre, donde por un lado va a estar la abogada Patricia Araya de la ONG FIMA y por otro la licenciada en Ciencias Jurídicas Patricia Araya de la Fundación APLA
Y el día jueves vemos la segunda patita de las charlas por la crueldad animal y las tradiciones chilenas, donde va a estar Daniela Miranda, presidenta de Animal Libre, y por otro, Pamela Órdenes, presidenta de la Fundación Galgo Chile, en donde se van a referir al rodeo y a las carreras de perros galgo y la lucha que se está dando para que éstas sean prohibidas en todo el territorio nacional, como ya ha acontecido en Argentina. La charla del martes y del jueves es a las 18:30 y el día miércoles es a las 19:30, al igual que la que acabamos de tener hoy día lunes. ¿Algo que agregar al cierre, Alma? No, invitarlos a las charlas que van a tener la semana, súper interesantes, con muy buenos profesionales y gente muy involucrada en el tema. Así que reitero mis felicitaciones, súper bien. Gracias, Alma. Y por cierto, esta presentación va a quedar guardada en videos de EPA News en Facebook para que si usted se está sumando ahora recién, la pueda ver en detalle desde un inicio. Y la invitación es que la compartan porque solamente haciendo un activismo informado vamos a poder proteger integralmente a los animales. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Chao.